Era una mañana gris en Madrid cuando un anciano cruzó las puertas de cristal del banco más prestigioso de la ciudad. Vestía un traje arrugado, zapatos gastados y llevaba consigo un maletín de cuero tan viejo que parecía haber sobrevivido a décadas de historias. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba al mostrador de atención al cliente. Nadie en aquel lugar podría imaginar que aquel hombre modesto guardaba un secreto capaz de cambiar el destino de aquella institución financiera para siempre. La gerente del banco, una mujer de 40 años llamada Patricia, observó al anciano desde su despacho con cristales tintados. Llevaba un traje impecable, zapatos de marca italiana y un reloj que costaba más que el salario anual de muchos de sus empleados. Había construido su carrera sobre la base de la eficiencia, los números y una filosofía simple. El tiempo es dinero, y el dinero no espera por nadie. Cuando vio al anciano acercarse a su asistente, frunció el ceño. Había aprendido a identificar a los clientes problemáticos con solo mirarlos, y aquel hombre parecía ser exactamente eso. El anciano, cuyo nombre era don Sebastián, había llegado al banco con un propósito muy específico. Necesitaba acceder a una caja de seguridad que había mantenido allí durante más de 30 años. Dentro de ella guardaba documentos de un valor incalculable, no en términos sentimentales, sino literalmente incalculables. Eran contratos, escrituras y certificados que demostraban su propiedad sobre terrenos estratégicos en el centro de Madrid, terrenos que ahora eran el objetivo de uno de los consorcios de inversión más poderosos de Europa. Pero don Sebastián no alardeaba de su riqueza. Nunca lo había hecho. Para él, la verdadera riqueza siempre había sido la humildad y el respeto, valores que había heredado de sus padres, quienes habían trabajado toda su vida sin más ambición que vivir con dignidad. Cuando don Sebastián finalmente llegó al mostrador, la asistente lo recibió con una sonrisa profesional pero distante. El anciano explicó con voz tranquila que necesitaba acceder a su caja de seguridad. La asistente revisó el sistema, frunció el ceño y le informó que necesitaría hablar con la gerente porque había un problema con la documentación. Los registros parecían estar desactualizados y faltaban ciertos formularios que habían sido implementados en los últimos años. Don Sebastián asintió con paciencia. Había vivido lo suficiente como para saber que la burocracia era parte inevitable de la vida moderna. Patricia salió de su despacho caminando con pasos firmes, sus tacones resonando contra el suelo de mármol como martillazos. Observó al anciano de arriba abajo con una mirada que no intentaba disimular su desdén. Para ella, aquel hombre representaba todo lo que detestaba: ineficiencia, pérdida de tiempo y probablemente un caso complicado que requeriría horas de trabajo administrativo sin ningún beneficio aparente para el banco. Sin siquiera saludarlo correctamente, le preguntó de manera cortante qué necesitaba. Don Sebastián, manteniendo su compostura, explicó nuevamente su situación. Había estado fuera del país durante varios años cuidando de un familiar enfermo, y ahora necesitaba acceder a sus documentos con urgencia. Patricia exhaló con impaciencia visible. Le dijo que los documentos que tenía estaban demasiado antiguos, que los procedimientos habían cambiado y que necesitaría presentar una nueva documentación antes de poder acceder a la caja. Don Sebastián, con voz serena pero firme, explicó que había mantenido aquella caja durante décadas, pagando religiosamente cada año, y que tenía todos los recibos que lo demostraban. Sacó de su maletín una carpeta gastada llena de comprobantes cuidadosamente organizados. Patricia ni siquiera les echó un vistazo. Con un gesto despectivo, declaró que aquellos papeles viejos no tenían validez bajo los nuevos sistemas digitales del banco. Don Sebastián sintió un peso en el pecho, pero mantuvo la calma. Preguntó qué podía hacer para resolver la situación. Patricia miró su reloj con ostentación, como si cada segundo que pasaba con aquel anciano fuera una tortura insoportable. Le dijo con frialdad que tendría que solicitar una cita para otro día, traer documentación actualizada y pasar por un proceso de verificación que podría llevar semanas. Don Sebastián sintió que algo se quebraba en su interior. Explicó, con una urgencia contenida en su voz, que no tenía semanas.
Los inversores llegarían en 2 días y sin aquellos documentos perdería la oportunidad de cerrar una negociación que había estado preparando durante meses. Era su última oportunidad para asegurar el futuro de su familia y honrar el legado de sus padres. Pero Patricia no estaba interesada en historias personales. Para ella, las reglas eran reglas, y no había excepciones. Le dijo que si realmente era tan importante, debería haber sido más previsor y haber actualizado su documentación antes. Sus palabras cayeron como cuchillos sobre el corazón del anciano. Don Sebastián intentó una vez más apelar a su humanidad. Le explicó que había dedicado los últimos 5 años de su vida a cuidar de su esposa en sus últimos días, que había perdido la noción del tiempo entre hospitales y tratamientos, y que ahora simplemente necesitaba que alguien lo ayudara a acceder a lo que legítimamente le pertenecía. Patricia sintió una chispa de irritación transformarse en ira. Aquella conversación había durado ya demasiado tiempo, y otros clientes esperaban. Con un movimiento brusco, tomó los viejos recibos que don Sebastián había colocado sobre el mostrador. Los miró con desprecio, ante la mirada atónita del anciano y de varios empleados que observaban la escena. Comenzó a romperlos uno por uno. Rasgó cada papel con furia contenida, dejando caer los pedazos sobre el mostrador como si fueran basura. Declaró que aquellos documentos obsoletos no tenían ningún valor, que estaba cansada de personas que no entendían cómo funcionaba el mundo moderno y que si quería recuperar su caja, tendría que seguir el procedimiento correcto o marcharse. El silencio que siguió fue sepulcral. Los empleados del banco miraban la escena con horror contenido, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Don Sebastián observó los pedazos de papel esparcidos sobre el mostrador, aquellos recibos que había guardado con tanto cuidado durante décadas, ahora destruidos en cuestión de segundos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. No era solo por los documentos destruidos, sino por la crueldad gratuita, por la falta absoluta de respeto, por sentirse invisible en un mundo que solo valoraba las apariencias. Con manos temblorosas, don Sebastián recogió los pedazos de papel y los guardó en su maletín. No dijo una palabra más. Simplemente asintió con la cabeza, dio media vuelta y caminó hacia la salida con la dignidad de quien ha aprendido que algunas batallas no se ganan con gritos sino con silencio. Patricia lo observó marcharse con una sensación de triunfo. Había resuelto el problema de manera eficiente, como siempre hacía. Regresó a su despacho satisfecha, convencida de que había manejado la situación correctamente. Los otros clientes fueron atendidos. El día continuó con normalidad y el incidente pareció desvanecerse como si nunca hubiera ocurrido. Pero lo que Patricia no sabía era que don Sebastián no era un anciano cualquiera. Tampoco sabía que los terrenos que él poseía eran exactamente los que el consorcio de inversión necesitaba para completar el proyecto de desarrollo urbano más ambicioso de la década. Un proyecto valorado en 3.000 millones de euros que transformaría el horizonte de Madrid. El banco de Patricia había estado negociando durante meses para ser el principal financiador de aquel proyecto, una operación que representaría comisiones millonarias y consolidaría su posición como líder del mercado financiero español. Todo dependía de que el consorcio pudiera adquirir aquellos terrenos estratégicos, y solo había un propietario, don Sebastián. 2 días después, el director general del banco recibió una llamada que haría temblar los cimientos de la institución. Era el representante del consorcio de inversión, y su voz sonaba desconcertada y molesta. Explicó que el propietario de los terrenos clave había rechazado la oferta de manera definitiva. Sin aquellas propiedades, el proyecto entero se desmoronaba. Habían intentado contactarlo nuevamente, pero el anciano se había negado rotundamente a negociar. Más preocupante aún, había mencionado que nunca haría negocios con nadie asociado a aquel banco específico. El director general sintió que la sangre se le helaba en las venas. Preguntó por qué había pasado, pero el representante del consorcio solo pudo repetir las palabras de don Sebastián. Había sido humillado, tratado como basura y sus documentos habían sido destruidos delante de él. El director general colgó el teléfono e inmediatamente convocó una reunión de emergencia. Necesitaba entender qué diablos había ocurrido. Cuando los detalles del incidente comenzaron a emerger, cuando los empleados que habían presenciado la escena relataron con voz temblorosa lo que Patricia había hecho, el director sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Aquella mujer,
en su arrogancia y falta de visión, había destruido la operación más importante en la historia del banco. Había juzgado a un hombre por su apariencia, había despreciado su humanidad y había roto documentos que, aunque viejos, eran prueba legítima de décadas de relación comercial. Patricia fue llamada al despacho del director. Cuando entró, aún no comprendía la magnitud de lo que había hecho. Pensaba que tal vez la reunión era para discutir los números de trimestre o alguna nueva política corporativa. Pero cuando vio las caras de los presentes, cuando el director le preguntó con voz contenida si recordaba a un anciano que había visitado el banco 2 días atrás, algo en su interior comenzó a desmoronarse. Intentó justificarse, explicar que solo había seguido los procedimientos, que aquel hombre no tenía la documentación correcta, que había actuado según el protocolo. Pero el director la interrumpió con una pregunta simple y devastadora. ¿Había verificado quién era aquel hombre antes de humillarlo? Patricia no tenía respuesta. Nunca se le había ocurrido preguntar, investigar o simplemente tratar a aquel anciano con el mínimo de respeto necesario para entender su situación. El director le mostró entonces un informe completo sobre don Sebastián, propietario de múltiples terrenos en zonas estratégicas de Madrid, valorados en cientos de millones de euros. Un hombre que había construido su fortuna con trabajo honesto, inversiones inteligentes y una discreción absoluta. Un cliente que había mantenido sus cuentas y cajas de seguridad en aquel banco durante más de 30 años, siempre cumpliendo con cada pago, nunca causando problemas. Y ahora, por culpa de la soberbia de una sola persona, aquel hombre se había marchado para siempre, llevándose consigo no solo su negocio personal sino la llave para el proyecto más lucrativo que el banco jamás tendría. El director explicó con voz glacial las consecuencias. El consorcio había cancelado el acuerdo de financiación y había llevado su negocio a un banco competidor. 3.000 millones de euros en inversión perdidos. Comisiones millonarias evaporadas. Puestos de trabajo en riesgo. La reputación del banco dañada irreparablemente cuando la historia inevitablemente saliera a la luz. Y todo porque Patricia había sido incapaz de ver más allá de un traje arrugado y unos zapatos gastados. Había juzgado el valor de un hombre por su apariencia externa sin entender que la verdadera riqueza no siempre se exhibe, que el respeto no debería depender del aspecto de una persona y que la arrogancia es el camino más rápido hacia la ruina. Patricia fue despedida en el acto. Sin recomendaciones, sin indemnización especial, con una mancha en su carrera profesional que la perseguiría durante años. Salió del edificio del banco en estado de shock, incapaz de procesar cómo había pasado de ser la gerente exitosa y eficiente a convertirse en la mujer que había destruido un imperio con un gesto de desprecio. Caminó por las mismas calles que don Sebastián había recorrido 2 días antes, sintiendo ahora en carne propia el peso de la humillación y el rechazo. Por primera vez en su vida entendió lo que significaba ser invisible, ser juzgada sin oportunidad de defensa, ser descartada como si no tuviera valor alguno. Mientras tanto, don Sebastián había encontrado otro banco, uno donde fue recibido con respeto y dignidad independientemente de su apariencia. Recuperó sus documentos, cerró la negociación con el consorcio de inversión y obtuvo condiciones incluso mejores de las que había esperado originalmente. Pero el dinero nunca había sido su verdadera motivación. Lo que realmente le importaba era haber mantenido su integridad intacta, haber demostrado que la humildad no es sinónimo de debilidad y que el verdadero poder reside en mantenerse fiel a los propios valores incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Destinó gran parte de las ganancias a obras benéficas, ayudando a personas mayores que, como él, muchas veces eran ignoradas o menospreciadas por una sociedad obsesionada con las apariencias. La historia de lo ocurrido en aquel banco se extendió como pólvora por el sector financiero. Se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios, un ejemplo perfecto de cómo la arrogancia y la falta de empatía pueden destruir en segundos lo que llevó años construir. Los empleados que habían presenciado la escena nunca olvidaron aquella mañana. Muchos de ellos cambiaron su forma de tratar a los clientes, entendiendo que cada persona que cruza una puerta merece respeto, independientemente de su aspecto, su edad o su aparente situación económica. Aprendieron que detrás de cada rostro hay una historia, que nadie puede juzgar el valor de un ser humano con una simple mirada y que la verdadera profesionalidad no está en seguir procedimientos ciegamente, sino en aplicarlos con humanidad. Patricia nunca se recuperó completamente de aquel error.
Pasó años buscando empleo, enfrentándose una y otra vez al rechazo cuando los reclutadores descubrían su historial. Tuvo que reinventarse, empezar desde abajo en sectores completamente diferentes. Con el tiempo, aquella experiencia devastadora se convirtió en su mayor lección de vida. Aprendió que el éxito construido sobre la arrogancia es un castillo de arena esperando la primera ola. Aprendió que la empatía no es una debilidad sino la fortaleza más importante que un ser humano puede poseer. Y aprendió, demasiado tarde pero de forma inolvidable, que cada persona que conocemos lleva consigo un mundo entero de experiencias, luchas y dignidad que merece ser honrado. Don Sebastián nunca supo del destino de aquella mujer que lo había humillado. Había seguido adelante con su vida, rodeado de su familia, habiendo convertido su dolor en sabiduría y su humillación en triunfo. Porque al final, la verdadera victoria no está en la venganza sino en mantenerse íntegro cuando todo conspira para hacerte perder tu humanidad. Y esa es una lección que ninguna cantidad de dinero puede comprar.